conozco, otros no, pero voy a hacer una introducción acerca de la importancia. ¿Por qué estudiamos hermenéutica? ¿No? El ámbito de estudiar la hermenéutica es justamente interpretar los textos de la Biblia, ¿no? La sana doctrina y la buena predicación del Evangelio, ciertamente, mis amados, depende absolutamente de la interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. Es muy peligroso enseñar las Escrituras sin un buen estudio y una buena interpretación de la Escritura. ¿Por qué? Porque una actitud que sea irresponsable en el hecho de rechazar el estudio de la palabra de Dios, y más si usted es un pastor, si es un dirigente, ¿no? O encargado de una obra o de una congregación que lleva adelante, lo primero que usted debe hacer es entender la importancia del estudio analítico y sistematológico de la Biblia, ¿no? Y por sobre todo no conformarse con una literatura ligera, ¿no? Una simple lectura, porque justamente se trata de un estudio que ya hemos analizado anteriormente, que es serio, comprometido para con Dios. Antes que toda denominación que pueda existir, nuestro compromiso es con Dios, con Dios. Y si uno tiene una actitud irresponsable que rechace el estudio de las Sagradas Escrituras, puede realmente causar una ruina espiritual. Déjeme definir esto de esta manera. Si usted pretende que Dios lo promueva sin estudiar, quiero decirle que Dios nunca va a promover a una persona no preparada, a un neófito. Dios no bendice absolutamente el concepto de la ignorancia. No, no es así. Dios no simpatiza con la negligencia. Entonces, ignorancia, negligencia, neófito, ¿no? La palabra neófito es aquel que todavía no crece y todavía tiene esa condición de los primeros rudimentos. Bueno, Dios no simpatiza con estas cosas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros hemos estudiado anticipadamente allí en Oseas 4, ¿no? Oseas 4:6, donde dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y por cuanto dice, desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, ¿no? Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mire qué contundente, ¿no? Dios reprocha absolutamente la ignorancia que pueda haber en su pueblo, ¿no? Ahora, aquellos que se están preparando, que están estudiando teología y aún también en el conocimiento de Dios, saben lo importante que es tener un estudio analítico y sistemático de la Biblia. Es tan importante porque hemos aprendido durante los cursos anteriores que nosotros no debemos torcer las Sagradas Escrituras. No la debemos en absoluto torcer, porque si uno tuerce las Sagradas Escrituras con falsas enseñanzas o un pensamiento que sea personal, ¿no? Eso lleva al error. Y ahí surgen lo que conocemos las falsas doctrinas. Segunda de Pedro, se los menciono en el capítulo 3, versículo 15 y 16, segunda de Pedro 3, 15 y 16, dice, y teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, dice, os ha escrito
casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Dice, los cuales los indoctos e inconstantes. ¿Quiénes son estos? Los que no se preparan. Los indoctos y los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Qué es lo que tuercen? Las sagradas escrituras. Y son perdición para ellos y también perdición para quienes las escuchan. Entonces, para no torcer la palabra de Dios y evitar las falsas enseñanzas, falsas doctrinas, nosotros tenemos que hacer un estudio analítico y aún también sistemático de la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, conocemos este texto quizás de memoria, no porque muchos lo recitan, pero dice así el versículo 19, tenemos la palabra profética más segura, a la cual dice, hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca, subraya esa palabra, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, no es de una interpretación privada y hay toda una doctrina de enseñanza a través de la hermenéutica que nos indica la guianza del Espíritu Santo de Dios en toda la acción de la palabra del Génesis hasta el Apocalipsis. Ahora, recuerde lo importante, ¿no? Que es no torcer las Sagradas Escrituras y por sobre todas las cosas que no es de interpretación humana. Cuando hay interpretación humana, ciertamente lo que acontece son la enseñanza de las falsas doctrinas que populan hoy tanto en la faz de la tierra. Ahora, para evitar también, es importante hacer este estudio analítico y sistemático, porque necesitamos evitar, y cuando usted está bien filoso en este sentido, cuando usted aprende a discernir cuando una palabra está fuera del contexto, ¿no? Y sabe que ahí surge lo que es la manipulación, ¿no? Se comienza a manipular de muchos pastores y maestros, falsos profetas que no utilizan las Sagradas Escrituras, aún cuando muchos de ellos, hermanos, quiero recordarles que tienen que tener su cámara encendida, está establecido en el seminario, ¿sí? Porque si usted no tiene cámara encendida, realmente lo tengo que sacar de la clase, ¿sí? Por favor, sus cámaras encendidas. Saben, existen falsos maestros y falsos profetas que manipulan en ese sentido a la gran cantidad de personas, dando palabras que simplemente no tienen un sentido. Simplemente, ¿qué es lo que alimentan? Justamente las emociones, los sentimientos, el sentir que son escuchados por muchos, pero realmente, hermanos, es importante que nosotros tengamos ese sentido de escudriñar anticipadamente para evitar justamente caer en manos de estos falsos profetas y estos falsos maestros, ¿no? Entonces, el tercer punto que quiero mencionarle, ¿no? Que Dios no respalda
ni va tampoco a respaldar nada que no haya dicho él en su palabra. Esto ya lo hemos visto también en alguna de las clases anteriores. Dios no respalda nada que no haya dicho en su palabra. Los púlpitos hoy día están llenos de personas que tienen buena retórica, tienen buena dimensión de hablar en una forma explícita y que muchos de ellos llegan a cantidad de gente, pero usted se tiene que preguntar, ¿ese mensaje produce salvación? ¿Ese mensaje anuncia la verdad de Cristo? ¿Ese mensaje trae transformación? ¿Ese mensaje confronta al pecador? Porque no existe otro mensaje, ¿no? Del cual Jesucristo mismo dice, en su palabra nos dice, ¿no? Dice, en ningún otro hay salvación. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces, podemos encontrar mensajes que alimentan el ego, pero todo mensaje tiene un solo fin, que el hombre pueda encontrar a aquel único Salvador y que pueda restablecer esa común unión para con Dios el Padre, ¿no? Entonces, Dios no respalda absolutamente lo que no haya dicho en su palabra. Y bueno, tenemos algunos pasajes que nosotros podemos tomar, ¿no? Mire lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15 al 18. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, ¿no? De verdad, la palabra de verdad hay que usarla bien, ¿eh? Debe evitar profanas y vanas palabrerías, porque estas palabrerías y vanas palabras conducirán más y más a la impiedad, y su palabra, dice, carcomerá como cangrena. Y allí menciona dos personas, dice, las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Seguramente si pudiéramos tener un diálogo mucho más estrecho y abierto, quizás muchos de ustedes han también conocido personas que manipulan, pero a la misma vez no consideran el buscar la aprobación usando bien la palabra de la verdad, ¿no? Y a la misma vez ellos son personas que trastornan la fe de algunos. Y cuando uno está con oído bien atento a la voz del Espíritu Santo, mire, cada palabra, usted tiene como, ya sea que sea congregado, no, tiene el derecho de analizar, de ser una persona que escucha el mensaje y lo analiza. Se dice que en el metabolismo de la vaca, ¿no? Hay tres formas de masticar, ¿no? Primero se alimenta, uno dice, ¿cómo puede un animal tan grande alimentarse del pasto, ¿no? De la hierba que ellos alimentan, que bien seleccionan. Y uno dice, de ahí sale la rica carne que nosotros comemos, ¿verdad? Pero el proceso del animal cuando rumea, en su primer proceso, ¿no? Lo alimenta, lo pasa a un primer estómago, después lo vuelve a masticar nuevamente y en el estado que ella descansa, aún lo vuelve a masticar nuevamente para sacar esa sustancia y esa vitalidad, ¿no? Para poder tomar la esencia de retomar un nuevo día y fortalecerse con nuevas fuerzas y enfrentar. Uno dice, uy, ¿cuánto tiene que comer un animal? Pero sin embargo no es tanto lo que come, sino lo que mastica y vuelve a rumiar, ¿no? Entonces es importante que nosotros mastiquemos la palabra. Mi hermano, usted va a la congregación, recibe una palabra de Dios y vuelva a su casa y medita en esa palabra durante la noche, al día siguiente la vuelve a meditar
y la vuelve a transcribir en un papel, en una hoja, y asienta en ese día, Dios me habló de esta manera en tal día. Procesos donde tenemos que aprender de esta manera a retener la palabra fiel de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, esa palabra que nos es enseñada, ¿por qué? Porque no solo la vamos a aplicar para nosotros, sino que también la vamos a aplicar para otros. ¿Cuándo? Cuando nos toca aconsejar, cuando nos toca enseñar, cuando nos toca exhortar, cuando nos toca aún también hacer apologética, defensa del Evangelio. Entonces tenemos el buen depósito de la palabra en nosotros para poder defender nuestra fe, ¿no? Por mucho tiempo ha habido personas que no se han interesado en hacer justamente defensa del Evangelio. Pero hermanos, si la verdad se sostiene, o sea, la verdad está en Cristo. Jesucristo es el camino, verdad y vida, ¿no? Pero a nosotros se nos enseña, ¿no?, que debemos retener la palabra fiel que se nos ha sido enseñada. Busque allí en su Biblia o anótelo, por favor, allí en Tito 1:9. Tito 1:9 dice, retenedor de la palabra fiel, como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que la contradicen. ¿Por qué? Porque hay algunos contumaces, mire, parecería el día de hoy esto, hay algunos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los que son de la circuncisión, a los cuales, dice el apóstol, ¿no?, es preciso taparle la boca. ¡Wow! ¿No? Gente preparada, capacitada para decir, no, usted está enseñando cualquier cosa. Pero sigue diciendo, a los cuales es preciso taparle la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces, recuerde esto. La importancia de aprender correctamente, dijimos, para no torcer la palabra de Dios, evitar falsas doctrinas, para evitar falsos maestros y falsos profetas, porque Dios no va a respaldar nada de lo que Él haya dicho. ¿Y por qué? Porque el Señor Jesús también, ¿no?, dejó bien en claro, ¿no?, que la palabra de Dios es de total vitalidad e importancia, ¿no? Él mismo la usó para reprender al diablo mismo cuando estaba allí en el desierto, ¿no? Y dejó enseñado esa enseñanza diciendo, escudriñad las escrituras, porque dice, a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, ¿no? Y ellas son las que, dice, dan testimonio acerca de mí. Entonces, si nos consideramos nosotros cristianos, ¿cuántos cristianos hay en esta sala? ¿No? Hay algunos, pocos, todos son cristianos, hijos de Dios. Bueno, por lo tanto, qué importante es para usted escudriñar las Sagradas Escrituras, porque un cristiano que no quiere conocer de Cristo no es cristiano. Es así, somos seguidores de Cristo, discípulos de nuestro Maestro. ¿Y de qué nos tenemos que interesar? De las cosas, de las verdades de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, buscamos en la palabra del Señor porque en ella encontramos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, vamos ahora a pasar al siguiente tema y vamos a hacer un pequeño análisis. Yo le pido que preste atención y juntos en esta clase podamos desarrollar la importancia de interpretar correctamente las Escrituras. ¿Se recuerdan Felipe, no? Vamos a mencionarlo.
Felipe se acerca junto al etíope y el etíope leía el libro del profeta Isaías, ¿no? Que decía, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas dice, su generación, ¿quién la contará? Y porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco le dijo a Felipe, te ruego, Felipe, que me digas, ¿de quién? ¿De quién dice el profeta esto? Mire, analicemos ese interrogante, ¿no? Esas preguntas que le hace el etíope, ¿no? Allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 29 al 35, ¿no? Le dice, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces, Felipe, abriendo él su boca y comenzando desde las Escrituras, le anunció el Evangelio de Doña Tota. No, le anunció el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Los interrogantes como este etíope existen hoy día en muchas personas, porque leen la Biblia y no la entienden. Leen las Sagradas Escrituras y muchos de ellos toman su propia interpretación. Y de hecho, este etíope tenía el deseo, ¿no? Y Dios había colocado el deseo en él de conocer de quién se hablaba, ¿no? Y Felipe fue el medio para anunciarle el Evangelio de Jesucristo. Ahora, Felipe era una persona preparada, ¿no? Felipe era una persona docta en los conocimientos de las Sagradas Escrituras. Y le explicó que se trataba de aquel que vendría, el Mesías, el Salvador. Y vemos rápidamente que los ojos del etíope fueron abiertos, de tal manera que él le dice más adelante, dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿No? Y ahí había agua en ese lugar, en ese momento, y fue bautizado. Así acontece, mis hermanos, cuando nosotros le damos la importancia correcta a las Sagradas Escrituras. El Evangelio no consiste en las muchas palabras retóricas que podamos tener, o cuánto nosotros utilicemos esa expresión correcta. Sí, son válidas para transmitir un correcto mensaje, pero lo más importante es que contenga la esencia del Evangelio de Jesucristo. Entonces, el etíope alcanzó salvación al escuchar por boca de Felipe las palabras del Evangelio, las buenas noticias de salvación. Ahora, decíamos anteriormente, Jesús utilizó la palabra. Mire el poder que tiene el utilizar correctamente las Escrituras, ¿no? ¿Se recuerdan cuando Satanás tienta a Jesús, es llevado al desierto, y ya analizábamos este pasaje anteriormente, ¿no? Diciéndole, si tú tienes hambre, ¿por qué no le dices a estas piedras que se conviertan en pan? Y Jesús le dijo, escrito está, dice, no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿No? Entonces, tenía hambre Jesús. Y ahí venía la tentación de Satanás, ¿no? Y él le responde con la palabra, ¿no? Luego más adelante Satanás lo vuelve a tentar y le dice, mira Jesús, si ves todo lo que ves delante tuyo, todo esto te daré, si solamente, y dice, si tú te dieras, y dice, al Señor tu Dios no tentarás, dice las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces, vemos como Satanás buscaba
el modo de que él lo adorara, que se inclinara ante él, ¿no? Y le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Ahora, lo importante de la exégesis y del análisis, présteme atención, es importante que lo que Jesús le dice allí en Mateo 4:10, anótelo por favor, Mateo 4:10, ¿no? Es que nosotros sepamos dónde se encuentra esa palabra. ¿Por qué? Para hacer una hermenéutica correcta y utilizar bien la palabra, tenemos que saber dónde está escrito. Entonces, una buena concordancia me va a indicar, ¿no? Por supuesto, Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, ¿no? Que dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Jesús hace mención de Deuteronomio 6:13, allí en correlatividad a Mateo 4:10. Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces, vemos cómo Jesús utilizaba la palabra del Padre, ¿no? Afirmado diciendo la importancia de darle ese lugar a la palabra de Dios, ¿no? Entonces, vamos un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque en la función de la palabra, nosotros hemos estudiado, y hago simplemente una acción de ayuda a memoria para todos nosotros, la importancia que produce, ¿no? Y el por qué necesitamos escudriñar y profundizar y memorizar las Sagradas Escrituras. ¿Se recuerdan el caso de Esdras? ¿No? Dice que Esdras, ¿no? Era un erudito en las Escrituras, conocedor, y, ¿saben? Yo les he enseñado a ustedes que él utilizó 4 principios importantes de la hermenéutica. Simplemente los menciono, ¿no? Porque dice Esdras capítulo 7, versículo 10, Esdras 7:10, ¿no? Que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Escuche, analice esto. Preparó su corazón, número 1. Él fue en busca, inquirir, ¿no? En la ley de Jehová, ¿no? Inquirir significa investigar en la palabra de Dios. Tercero, dice, para cumplirla. Entonces, el fin era hacer cumplir, ¿no? Aplicar la palabra de Dios en su propia vida, pero también hacerla cumplir en su pueblo. Entonces, cumplir, pero luego en el cuarto punto, él dice enseñarle en el pueblo, o sea, en su pueblo, en el pueblo de Dios, ¿no? ¿Qué cosa? Los estatutos y los decretos del Señor. Los decretos del Señor. Entonces, aquí vemos 4 cosas importantes. Él preparaba su corazón, investigaba en las palabras de Dios, en la palabra de Dios, luego él se proponía cumplir la palabra de Dios en su vida, pero aún también transmitirla a su pueblo. ¿Y qué hacía? La enseñaba al pueblo de Dios y establecer elementalmente, los estatutos y aún también los decretos del Señor. Entonces, él era una persona muy versada en las Escrituras, en los mandamientos del Señor y para hacer cumplir los estatutos. La palabra versado, ¿no? Usted se estará dando cuenta que ahora entramos en una exégesis. Yo dije que vamos a tener en esta clase la aplicación importante de la hermenéutica, ¿no? La palabra versado, hermanos y hermanas,
anótela, ¿no? Proviene del hebreo sapar, S-A-P-A-R, sapar, del hebreo sapar. ¿Qué significa esta palabra en el hebreo? Mire, significa enumerar, contar, relatar, proclamar y declarar. Declarar. Vuelvo a repetirlo para que usted lo tome. Enumerar, contar, relatar, proclamar y declarar, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que él iba a enumerar, contar, relatar, proclamar y declarar? Los mandamientos y los estatutos del Señor para con su pueblo Israel. ¿Mm? Era una persona versada, dijimos, que tenía esa capacidad, y de esa manera él llevaba adelante esta acción. Ahora, mucho más adelante, encontramos también al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, él justamente estableció lo que es la unidad de las escrituras para dar como resultado creyentes que fuésemos maduros, ¿no? Entonces, dice la palabra que el obrero tiene que ser enteramente preparado para toda buena obra, ¿no? Allí en segunda de Timoteo, no lo vamos a leer porque es muy conocido, ¿no? Pero dice la palabra, dice toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿no? A fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, ¿no? Entonces, toda la escritura, haciendo una exégesis de segunda de Timoteo 3:16, ¿no? Me habla de que toda la escritura incluye, ¿qué cosa? Incluye tanto los evangelios y las cartas, ¿no? Que ya habían sido escritas por los demás apóstoles y evangelistas. Toda la escritura, recuerde, incluye los evangelios, pero aún también las cartas que fueron escritas por los demás apóstoles y evangelistas. Ahora, cuando la traducción dice inspiradas por Dios, ¿no? Inspirada por Dios, en el griego se traduce, ¿no? Que, de esta manera, que tienen el aliento de Dios, el soplo de vida de Dios. Entonces, esto da mucho mayor relevancia a la autoridad de la palabra. Significa que tienen la vida de Dios y por lo tanto, solamente ellas son las que producen la vida en Dios, en los creyentes, excluyendo cualquier otro tipo de pensamiento, palabra o mensaje que no se origine en Dios, porque lo que no se origina en Dios son palabras literalmente muertas, ¿no? Entonces, cuando usted escucha un mensaje motivador, ¿no? Cuando usted escucha un mensaje de psicoanálisis, ¿no? De psicología, ¿no? Esos no son mensajes que producen vida. No son mensajes de vida. El mensaje que produce vida es el mensaje que tiene el aliento, el soplo de vida de Dios. Entonces, cuando leemos esa palabra, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no? Y útil, viene justamente del griego ofélimos, del griego ofélimos. ¿Se da cuenta cómo ya le estoy aplicando ahora para que usted pueda buscar estas palabras en el Strong? ¿Sí? Hermanos, seamos sabidos, ¿por qué? Porque mucho de este contenido que vamos a estar viendo a partir de ahora, ¿no? Va a ser muy provechoso para cada uno de ustedes si saben aplicarlo correctamente, ¿no? Del griego ofélimos, ¿y qué significa? Que es provechosa y benéfica para nuestra vida espiritual. ¿Mm? Entonces, toda la escritura es provechosa
y benéfica para nuestra vida espiritual. ¿Mm? Gloria a Dios. Qué lindo, ¿no? Qué importante mirar esto. Entonces, queda muy claro, y en esta primera clase vuelvo a colocar esta definición, como palabra útil, como palabra inspirada por Dios, alentada con el aliento de Dios, esa palabra, ¿no?, que produce que la utilizamos para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿no? A ver, ¿qué enseñamos? Dijimos que enseñamos las palabras de Jesús y que ahora dice la palabra enseñar, ¿no? La palabra enseñar, para enseñar, como dice allí en 2 Timoteo 3:16. Esa palabra viene del griego, apúntela porque después usted la va a buscar en la concordancia, ¿no? La palabra griega es didascalía, didascalía. Se deletrea de esta manera: D-I-D-A-S-K-A-L-I-A, didascalía. Esa palabra significa instruir, enseñar doctrina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante, mis hermanos, no es predicar como una ametralladora. Lo importante no es estar 40 minutos arriba de un púlpito dando palabra y bla, 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 bla. Lo más importante para un predicador es que su mensaje sea un mensaje claro, un mensaje que tenga contenido, pero también un mensaje que enseñe. Entonces, enseñar doctrina, ¿no? Lo provechoso para los creyentes es que sean enseñados en el verdadero evangelio. Que sean enseñados en el verdadero evangelio, ¿no? Yo he escuchado frases, aún de pastores, que dicen, que me han dicho, ¿no? Dice, yo no enseño doctrina. Yo no enseño doctrina. ¿Por qué? Y le pregunté, ¿no? ¿Por qué usted no enseña doctrina? No, porque la doctrina divide. Pero ¿de dónde sacan eso, no? O sea, si el Señor mismo dice, por tanto, id, haced discípulos a las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y allí en Mateo 28:20, Él dice, ¿no? Jesús dice, enseñándole que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y he aquí, dice, estoy con vosotros de esta manera todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué dijo que teníamos que hacer? Enseñar. Qué pena da de muchas personas que están en las iglesias, pero no se les enseña. No se les enseña. Y permanecen durante años solo por una acción del gobierno del Espíritu Santo de Dios que los guía a esa verdad y ciertamente, pero perecen de un conocimiento, ¿no? Y cuando aprenden a descubrir esto, muchos de ellos se van de sus iglesias. ¿Por qué? Porque dice, no me estoy alimentando, no me estoy alimentando correctamente. Entonces, están faltando a un mandamiento, mis hermanos, porque el mandamiento de Jesús es, hagan discípulos a las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a que guarden, ¿no?, todas las cosas que yo les he mandado. Ahora, para enseñar, ¿no? Dice la palabra, para enseñar, pero aún también útil para redarguir. Esta cuestión de redarguir, ¿no? Es justamente, viene de otra palabra del griego, búsquela después también en el Strong. Toda palabra que yo le estoy diciendo ahora, haga un resumen, por favor, particularmente usted. La palabra útil para redarguir, esa viene del griego elenkos. ¿Qué significa? Reprochar, reprender, para traer ¿qué? Verdadera convicción de lo verdadero o de lo falso, ¿no? Útil para redarguir. Entonces,
la falsa, ejemplo, ¿no? Las falsas doctrinas y los falsos maestros y las conductas pecaminosas que existen, ¿no? Tienen que ser confrontadas, mis queridos, y redarguir, ¿no? Justamente, que significa reprochar, reprender, ¿no? Traer convicción de aquello que es verdadero y excluir aquello que es falso. Pero si uno no conoce la verdad de la palabra del Señor, ¿cómo puede uno refutar esas cuestiones? Pero luego, en la tercera parte de allí de Timoteo, 2 Timoteo 3:16, dice, útil para corregir, ¿no? Para enseñar, para redarguir y para corregir. La palabra corregir viene del griego justamente epanortosis, epanortosis, así como suena. ¿Sabe qué significa la palabra epanortosis en el griego? Enderezar de nuevo. Sí, no quiero, por supuesto, ya dar más a este punto, ¿no? Pero ¿sabe lo que trata de enderezar? Lo que está torcido, ¿no? Lo que está torcido. O sea, ¿en qué trata de enderezar justamente la palabra en el cual debe corregir? Justamente las conductas torcidas. Endereza justamente el carácter torcido del cristiano. Trabaja con nuestro carácter y con nuestra conducta. Entonces, mire, el apóstol Pablo se recuerda en la iglesia de los Corintios, ¿no? Tengo unos minutos más y el apóstol Pablo, él corregía a los Corintios. Era una congregación muy difícil de llevar adelante, ¿no? Pero él traza esa línea y dice, porque no quiero, hermanos, que ustedes ignoren, allí en 1 Corintios capítulo 10, 1 Corintios 10, del 1 en adelante, ¿no? Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Versículo 5 de 1 Corintios 10. Pero de lo demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le aconteció como ejemplo y están escritas, ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado el fin de los siglos. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Justamente, él corregía lo torcido, ¿no? Y si usted analiza, allí habla, ¿no? Dice, no sean ustedes idólatras, no forniquen, no tienten al Señor, no murmuren, ¿no? Estas cosas, todas estas cosas, sucedieron para nuestro ejemplo. Hay que corregir, hermanos, hay que corregir. He escuchado pastores, inclusive líderes, que dicen, no, yo no confronto a nadie. Dice, yo no estoy para eso. Y si sos un líder y estás en una iglesia y no corregís, no exhortás, no enseñás, realmente, ¿qué estás haciendo? Entonces, hay que llevar a cabo, ¿no? ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y por último, enseña y dice, para instruir en justicia, para instruir en justicia. Allí la palabra del griego es paideia, ¿no? Paideia. ¿Qué significa la palabra paideia? Disciplinar,
corregir, para formar carácter de caminar en lo justo, lo recto y lo santo. ¿Mm? Instruir en justicia, ¿no? Disciplinar, corregir, forjar el carácter para alcanzar la santidad, porque Dios es un Dios santo y demanda de nosotros santidad. Les voy a dejar una tarea antes de retirarnos ya en esta primera clase y quiero que, por favor, analicen el caso de Primera de Corintios capítulo 5, versículos del 1 al 13. Primera de Corintios 5, del 1 al 13, ¿no? Vamos a analizar en esta próxima clase este pasaje de Primera de Corintios 5, y quiero escuchar la conclusión que usted saca acerca de cómo el apóstol Pablo corrige este caso de fornicación en la iglesia para establecer un patrón de enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, según la palabra del Señor, ¿no? De esta manera cumpliendo con estos primeros pasos de la hermenéutica. Muy bien, queridos hermanos, estamos en horario, vamos a concluir aquí en esta noche y bueno, agradecer a Dios por